Hola a todos, bienvenidos al canal Soy Universitario. El día de hoy retomaremos los videos que hemos estado revisando acerca de la guía interactiva Exani 2 Admisión, la cual pueden encontrar en la descripción por si quieren realizar una simulación acerca del examen Exani 2 Admisión que se presenta en diversas universidades en el apartado de admisión. En esta serie de videos nos enfocaremos en el apartado específico de pensamiento analítico. En nuestro canal puedes encontrar los videos relativos a pensamiento matemático, estructura de la lengua y comprensión lectora. Así que comenzamos. El inciso número 1 de este apartado nos dice, ¿cuál es una proposición negativa? Para comenzar, debemos saber qué es una proposición universal y posteriormente qué la hace positiva o negativa. Una proposición universal debe ser una proposición o una oración que se aplique de manera general o de manera universal, como su nombre lo indique, a todos los casos de los que se estén hablando dentro de la proposición. Es decir, que se abarque todo un conjunto sin caer en casos particulares. Ahora, una proposición universal negativa nos va a llevar a obtener características negativas atribuibles al conjunto de objetos o fenómenos de los que estemos hablando. Tenemos dentro de los incisos, el inciso A nos dice, ningún mercado de telefonía celular está saturado. El inciso B, algún mercado de telefonía celular no está saturado. Inciso C, algunos mercados de telefonía celular están saturados. Y el inciso D, todos los mercados de telefonía celular están saturados. Aquí podemos guiarnos inclusive por las palabras con las que están iniciando, pero analizaremos algunos de estos casos particulares. El inciso B nos dice algún. Al decir algún se está refiriendo a un caso particular, por lo tanto, no está aplicándose la condición de ser una proposición universal. Podemos descartar este inciso. El inciso C cae dentro de este mismo ámbito al decir algunos mercados. No se está refiriendo a la totalidad de mercados, por lo tanto, también debemos eliminarla, porque solo menciona algunos. Ahora, el inciso A y el inciso D, ambos nos están dando una proposición universal. Uno nos dice ningún mercado, se está refiriendo a todos, de telefonía celular está saturado, y el otro nos dice todos los mercados de telefonía celular están saturados. Aquí nos tenemos que guiar por el apartado de cuál está hablando de forma positiva y cuál está hablando de forma negativa. Aquí nos está afirmando, es decir, todos los mercados de telefonía celular están saturados. Es una afirmación y por lo tanto lo podemos intuir que se está hablando de manera afirmativa o positiva. Por lo tanto, esta no es la opción correcta y nos deja la opción A, que nos dice, ningún mercado de telefonía celular está saturado. ¿Qué nos está aquí negando esta proposición? Que los mercados estén saturados. Por lo tanto, en este inciso, la opción A será la correcta. El siguiente inciso, que es el número 2, nos dice seleccione el par de palabras cuya relación es similar a la existente entre los términos ruina y opulencia. En este caso, si conocemos previamente el significado de este tipo de palabras, se nos facilitará mucho este tipo de ejercicio. En el caso de ruina y opulencia, están formando una relación de ser antónimos. En este caso, ruina, refiriéndose a la pobreza, a no tener algo, y opulencia, tener algo en exceso. Por lo tanto, podemos intuir que son antónimos y debemos buscar esa relación dentro de las opciones que nos ofrece este inciso. El inciso A nos dice caparazón y cubierta. Caparazón y cubierta podemos intuir que son sinónimos, por lo tanto podemos descartarlos. El siguiente nos dice desconcierto y desacuerdo, el inciso B. También podemos descartarlos porque acaban refiriéndose a perspectivas similares. Podríamos considerarlos antónimos o perspectivas similares. Desconcierto y desacuerdo no son contrarios, por lo tanto podemos descartarlo. El inciso D nos da las palabras aptitud y competencia. Aquí no encontramos tampoco una relación de contrariedad. Inclusive podemos mencionar que dependiendo qué tipo de textos o en dónde se estén utilizando, aptitud y competencia se pueden utilizar en conjunto como ideas complementarias. Por lo tanto, no es el inciso correcto y nos dejaría la opción C, la cual nos dice suculento y desabrido. Si hablamos de sabores o al referirnos a alguna comida, podemos encontrar que lo contrario de algo suculento puede ser algo desabrido. Pasamos al siguiente inciso,
El número 3 nos pregunta, la figura está formada por cubos de 1 centímetro de arista. ¿Cuántas caras de los cubos sombreados quedan ocultas? Para empezar, algo que nos ayudará en este ejercicio será saber cuántas caras tiene un cubo. Si nos imaginamos un cubo, podemos deducir o encontrar que tenemos 6 caras y nos pregunta cuántas caras de los cubos sombreados quedan ocultas. Por lo tanto, al analizar esta figura podemos darnos cuenta que tenemos 3 cubos sombreados y vamos a ver cuántas de sus caras podemos ver, en este caso que están sombreadas, y podemos irlas restando a 6 para obtener el resultado. Aquí tenemos que de este cubo solo podemos ver 3 caras y eso nos daría 3 del cubo número 3. Del cubo número 2 solo podemos ver una cara, por lo tanto sería 5 el cubo 2 y del cubo 1 tenemos 3 caras visibles y están otras 3 ocultas. Por lo tanto, si sumamos 3 más 5 más 3, nos va a dar como resultado el inciso C, que es 11, el cual es el número total de caras ocultas que tienen los cubos sombreados. Aquí una pequeña aclaración o un pequeño error que puede surgir es en esta intersección. Entre el cubo 1 y el cubo 2 hay una cara que queda encimada y que podríamos considerar que es solamente una. Sin embargo, recuerden que son distintos cubos, por lo tanto, aunque estén solapadas, no estamos viendo una cara de un cubo ni la otra cara del otro, aunque ya al estar encimados formen un solo lado. Ese puede ser un error común y que nos daría un resultado erróneo de 10. Por lo tanto, el inciso C es la respuesta correcta. Pasamos a la siguiente pregunta. La número 4 nos dice, ¿cuál es una proposición particular? Retomando lo que comentamos en la primera pregunta de esta guía interactiva, mencionamos que una proposición universal habla acerca de la generalidad o de la totalidad de un conjunto de objetos, de eventos, etc. Una proposición particular va a hablar, como su nombre lo indica, de casos particulares, de unidades o de fracciones más pequeñas de un grupo y sus derivados semánticos que podamos encontrar a la hora de utilizar una proposición. Vamos a revisar las opciones de respuesta. La opción A nos dice, todo lo que brilla es oro. Aquí, al decir todo, se está refiriendo a una generalidad o algo universal. Por lo tanto, podemos descartar este inciso. El inciso B nos dice, todo ser humano tiene una madre. Nuevamente, está hablando acerca de una totalidad, en este caso, la raza humana, y está haciendo una proposición universal. El inciso D nos dice ningún deportista, refiriéndose nuevamente a una totalidad, en este caso de deportistas, aunque de forma negativa, pero esta también es una proposición universal. Por lo tanto, nos deja solamente el inciso C, que inclusive la palabra con la que empieza nos va a indicar la respuesta, que nos dice, algunos animales son vertebrados. No especifica principalmente qué categoría de animales, pero sí nos menciona algunos, es decir, una fracción o una parte que es más pequeña del conjunto en total, que son los animales, es decir, un caso particular de los animales son vertebrados. Pasamos a la siguiente pregunta. La pregunta número 5 nos dice, son proposiciones que se desprenden del texto, excepto conocer al enemigo. El pesimismo constituye una interpretación de la experiencia que falsea la realidad y genera en nosotros diferentes versiones de miseria emocional, ansiedad, frustración, desánimo, apatía, inseguridad y diferentes manifestaciones del comportamiento, el abandono de tareas y metas, la inactividad, la indecisión, la limitación de nuestra gama de conductas. Si el pesimismo afecta las emociones, no es difícil suponer que quienes lo sufren pueden experimentar más enfermedades o debilitamientos físicos. Y si se afecta el comportamiento, tampoco es imposible sospechar que la persona pesimista no desarrollará su potencial, sus habilidades plenas y, por tanto, sus sueños y metas principales. De este texto tenemos que identificar cuál es una proposición que no se desprende del mismo. Tenemos el inciso A que nos dice, el pesimismo representa una amenaza porque desvía los anhelos. Si revisamos el texto, podemos encontrar que al final del texto se encuentra
esta parte o esta proposición derivada cuando nos dice esto de que los sueños y las metas principales no se pueden lograr o alcanzar, lo cual correspondería con esta proposición. El inciso B nos dice las personas que padecen pesimismo son indiferentes a la adversidad. En ninguna parte del texto nos menciona que sean indiferentes ante la adversidad, inclusive nos menciona que tienen más descargas anímicas negativas. Por lo tanto, esta sería la respuesta correcta, pero vamos a revisar los otros incisos para explicar por qué no son correctos. El inciso C nos dice, las características del pesimismo es que la mente codifica datos negativos. Aquí al iniciar el texto nos dice, falsea la realidad y genera en nosotros diferentes visiones de miseria emocional. Podríamos deducir que la proposición C se deriva de este pequeño renglón donde nos habla acerca de cómo el pesimismo falsea nuestra realidad. Y el inciso D nos dice, el desequilibrio que ocasiona el pesimismo puede poner en riesgo la salud. Aquí nos hace mención de una serie de factores tanto anímicos y más abajo también físicos, donde nos dice pueden experimentar más enfermedades o debilitamientos, que es de donde se desprende el inciso D. Por lo tanto, el B es el inciso correcto. Pasamos a la siguiente pregunta y la última que revisaremos en el video de hoy. La pregunta número 6 nos dice, la frase la señora Ramírez siempre nos ve por encima del hombro significa que, en este caso, si tenemos un amplio conocimiento de ciertas situaciones o expresiones, podremos identificar a lo mejor el significado con base en nuestras experiencias previas. Sin embargo, si no contamos a veces con estas herramientas o encontramos frases o situaciones que no son tan comunes para nosotros, podemos imaginarlas o inclusive representarlas para identificar a qué se está haciendo referencia. Tenemos el inciso A que nos dice es muy alta, el inciso B que observa cuidadosamente, el inciso C que nos desprecia y el inciso D que es muy desconfiada. Si imaginamos la situación de ver a alguien por encima del hombro, debemos imaginarnos que lo estamos viendo de espaldas y quiere decir por encima de nuestro hombro. Al hacer esto, estamos viendo a alguien que menospreciamos, que hacemos menos o que prácticamente lo estamos ignorando o prestándole muy poca atención. En este caso, la expresión la señora Ramírez siempre nos ve por encima del hombro, si representamos la situación que sería ver hacia atrás y solamente por una parte de donde ya pasamos, como diciendo, eres algo menor a mí, algo sin importancia, nos indicaría que el correcto es el inciso C. Y siguiendo un poco de lógica, el hecho de que alguien sea muy alto no quiere decir que siempre nos va a ver por encima del hombro, lo cual lo descarta. Ver por encima del hombro no quiere observar cuidadosamente. Si vemos a alguien, no lo estamos viendo por encima del hombro. También lo podemos descartar. Puede haber cierta confusión con el inciso D que dice es muy desconfiada, pero aquí podríamos utilizar alguna otra expresión que se ajuste más al hecho de estar observando a alguien por desconfianza, que puede ser espiándolo, viéndolo cuidadosamente, viéndolo de forma lateral, etc. Pero el hecho de esta expresión nos indica que hace referencia al menosprecio. Espero que te haya gustado el video del día de hoy analizando esta primera parte de la guía interactiva Exani 2 Admisión en el apartado de pensamiento analítico. Te recuerdo que en nuestro canal encontrarás videos acerca de el pensamiento matemático, estructura de la lengua y comprensión lectora, donde ya hemos analizado la mayoría de los reactivos de esta guía. Te dejaré en la descripción los enlaces directos a estos videos por si quieres consultarlos para prepararte para tu examen de ingreso a la universidad. En los próximos videos continuaremos revisando los demás reactivos de esta sección de pensamiento analítico que está conformada por 25 reactivos. Me despido de ti, te mando un saludo, soy Jair y nos vemos en el próximo video del canal Soy Universitario. ¡Hasta la próxima! ¡Soy universitario!